desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana, la Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Hermano, acompáñeme al libro de Éxodo, capítulo 25. Versículo 10. Cuando está ahí me da un fuerte amén, hermano. Amén. Dice la palabra: harán también un arca de madera de acacia, de 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho y codo y medio de alto. La cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le fundirás 4 anillos de oro, que pondrás a sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado y 2 al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia que cubrirás de oro, y pasarás las varas por los anillos del arca para transportarla. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Harás una cubierta de oro fino de 2 codos y medio de largo y codo y medio de ancho. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo en los 2 extremos de la cubierta. Harás un querubín a un extremo y otro querubín al extremo opuesto. Harás el propiciatorio de una sola pieza junto con los querubines. Los querubines extenderán las alas por encima para cubrir el propiciatorio con sus alas. Sus caras estarán una frente a la otra mirando al propiciatorio. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y desde allí me declararé a ti, desde el propiciatorio, de entre los 2 querubines que estarán sobre el arca del testimonio, hablaré contigo y te comunicaré todo lo que te mande para los israelitas. Amén. Hermano, el mensaje de hoy lleva por título las bendiciones del arca. Y prácticamente al final vamos a ver cuáles son esas bendiciones que trae el arca de Dios. Pero antes de eso quisiera que preste mucha atención. La primera parte de la prédica va a ser como una clase magistral, en el que vamos a entender todo lo que está relacionado con el arca, lo que son sus materiales, las partes del arca, el propósito por el cual el Señor la mandó a hacer. Vamos a ver la simbología, lo que esto cada una de las partes lo que significaba. Vamos a ver lo que eso representaba para el pueblo de Israel y lo que representa hoy en día para nosotros. Este tema, hermano, es un tema bastante interesante. Inclusive sobre esto se han hecho películas, se han escrito bastantes textos, hay inclusive leyendas acerca del arca. Pero vamos a comenzar, hermano, viendo de qué se trata este arca. Yo sé que algunos quizás sabemos o tenemos idea, pero vamos a conocer en detalle a qué se refiere la palabra cuando habla del arca de Dios. Ahí, cuando el Señor llama a Moisés al monte, ustedes saben cuando lo llamó, que duró Moisés 40 días, que al final le da las tablas de testimonio y baja y encuentra al pueblo en el becerro de oro. Si se acuerdan de esa historia, al principio cuando el Señor lo llama, lo primero que el Señor le dice a Moisés es que construya un tabernáculo. El tabernáculo era una tienda portátil, era una tienda de reunión, lugar que el Señor había escogido para que se le adorara, para que el pueblo se reuniera.
Y este tabernáculo, hermano, estaba conformado por muchas partes. Y cada una de estas partes tenía una serie de especificaciones que Moisés debía cumplir al pie de la letra. Y la primera parte, por decirlo así, el primer artículo, el primer objeto que el Señor le indicó a Moisés, sobre el cual le dio instrucciones y le ordenó que elaborara, fue este arca, hermano. Este arca, como vimos en la palabra, estaba conformado principalmente por madera de acacia y oro. Esos eran los materiales que conformaban el arca. Vemos, hermano, que el arca tenía unas partes, como lo eran el arca en sí mismo, que era la caja rectangular. Estaba conformado también por una cornisa de oro. El arca estaba conformado por 4 anillos o 4 aros al extremo de la caja. Estaba conformado por 2 varas, también hechas en madera de acacia. Estaba conformado por un propiciatorio, que esto es algo muy importante, este propiciatorio. Y también tenía 2 querubines que estaban encima de este propiciatorio. Estas instrucciones, hermanos, fueron muy precisas. El Señor le indicó a Moisés las medidas exactas que tenía que utilizar, la cantidad exacta de materiales, los materiales que debía hacer, inclusive hasta la forma como debía elaborar cada una de esas partes. El Señor se las indicó a Moisés. Pero vemos, hermano, más allá de esos materiales, ¿sí?, de esa forma, de esas partes que hacían parte, valga la redundancia, conformaban este arca, vemos lo que ese arca representaba para el pueblo de Israel en ese momento. El Señor le dice en el versículo 22: desde allí me declararé a ti, desde el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, hablaré contigo y te comunicaré todo lo que te mande para los israelitas. Ahí está una de las cosas más importantes de este arca, hermano, que ese fue el lugar que el Señor escogió para hablarle al pueblo de Israel. Él descendía, hermano, en su nube de gloria, y desde ese lugar le hablaba a Moisés. Desde ese lugar le indicaba lo que él quería para el pueblo de Israel. Si lo estaban haciendo bien, si lo estaban haciendo mal. De ahí exhortaba, de ahí dirigía. Era desde este lugar que el Señor lo hacía. Por eso, hermanos, para el pueblo de Israel este arca era muy importante, porque para ellos representaba la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque desde ahí era que el Señor se manifestaba a ellos. Entonces, mientras el arca estaba con ellos, como el tabernáculo era una tienda portátil, a medida que el pueblo se iba moviendo, el tabernáculo, el arca, todo lo que esto tenía, se iba moviendo con ellos, el pueblo de Israel se sentía muy seguro mientras estaba el arca en medio de ellos, porque de una u otra forma ellos sabían que la presencia de Dios los estaba acompañando, porque ahí desde ese lugar el Señor se les revelaba. Entonces también vemos, hermanos, que este arca tiene una simbología muy especial. Dentro del arca, el Señor ordenó que se incluyeran ciertas cosas. 3 cosas para ser más exacto. Una de esas es las tablas del testimonio. Otra cosa, el maná. Y la otra cosa, la vara de Aarón que reverdeció. Cada una de esas cosas, hermanos, representan en conjunto lo que es la Trinidad de Dios. A Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Vemos cómo, hermano, las tablas de la ley, las tablas del testimonio representan a Dios Padre, ya que fue Él mismo el que las escribió con su dedo y se las entregó a Moisés. Esas tablas representan la autoridad, representan la sujeción que nosotros debemos tener hacia Dios. Así también vemos, hermano, que el maná, ¿saben qué es el maná? El maná fue el alimento con el que el Señor sustentó al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto. Este maná viene a representar a Dios Hijo, es decir, a nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo es el pan que descendió del cielo para darnos vida a nosotros. Amén. Y vemos cómo, hermano, la vara de Aarón que floreció viene a representar lo que es al Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros sin Cristo estamos muertos. Sin Cristo no tenemos ninguna esperanza. Y es el Espíritu Santo el que nos revela a Cristo. Nosotros necesitamos del Espíritu Santo para que éste nos lleve a Cristo. Entonces el Espíritu Santo es el que hace florecer, el que hace reverdecer
esa esperanza en nuestros corazones de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vemos también, hermano, que el arca tenía un lugar específico donde estaba. Vamos, te estoy tratando de resumir lo más que pueda y asimismo darle la mayor información posible para que ustedes tengan más o menos una idea de lo que era este arca y de la importancia que tuvo en su tiempo y que sigue teniendo ahora. El arca estaba ubicada en el lugar santísimo. El tabernáculo estaba compuesto de 3 partes, que es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. A este lugar santísimo solo tenía acceso el sumo sacerdote y no entraba ahí cada vez que quería. Entraba una sola vez al año para hacer la expiación de los pecados del pueblo de Israel. Eso era un ritual que se hacía en ese tiempo, hermano, en donde el sumo sacerdote esparcía la sangre del macho cabrío que sacrificaban sobre el propiciatorio. ¿Para qué? Para que el Señor perdonara al pueblo de Israel sus pecados. Aquí podemos ver, hermano, cómo el Señor, desde antes de darle el testimonio, desde antes de darle la ley al pueblo de Israel, ya Él sabía que ellos iban a quebrantar esa ley. Porque si ven el versículo 16 dice: pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Es decir, Él todavía no le había dado el testimonio a Moisés, pero ya le estaba diciendo que ahí tenía que poner ese testimonio que Él le iba a dar. Y Él sabía que el pueblo iba a romper esa ley, ese testimonio. Y Él tenía, pues, digamos así, la solución a ese pecado de Israel, que era rociar la sangre sobre ese propiciatorio, para así que el pueblo obtuviera el perdón de los pecados. Pero gracias a la misericordia de Dios, mi hermano, ya nosotros fuimos liberados de esos ritualismos. ¿Por qué? Porque una vez vino Jesucristo a romper con ese velo, mi hermano, a darnos ese acceso permanente a ese lugar santísimo. Ya no necesitamos de ningún sacerdote, no necesitamos de ningún profeta, de ningún apóstol, de ningún hermano para tener acceso a la presencia de Dios, porque ya Jesucristo lo hizo, hermano, y derramó su sangre por usted y por mí una vez y para siempre, para perdón de nuestros pecados y para que nosotros pudiéramos tener ese acceso permanente a ese lugar santísimo. Entonces vemos, hermano, cómo ese arca en la antigüedad hoy en día es reemplazada ¿con qué? Con nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo dicen que el arca del nuevo pacto, ¿sí? Ya nosotros, digamos, ese ritualismo, esa caja de la antigüedad, ya eso no tiene ningún efecto, ningún valor para nosotros. ¿Por qué? Porque ya nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que ya lo hizo, hermano. Todo lo que nosotros debíamos hacer, todo el castigo que debíamos merecer nosotros, todo lo que teníamos que pasar nosotros para obtener esos pecados que no íbamos a ser capaces de hacerlo, ya Él lo hizo por nosotros. Entonces vemos también, hermano, cómo ese arca, cada una de las partes, de las cosas que Él tenía, también daba una idea, una representación de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Bien dice el pastor que es imposible, cuando uno empieza a escudriñar las Escrituras, cuando uno empieza a ahondar en las palabras, cuando uno en la palabra empieza a investigar, uno se da cuenta cómo todo está relacionado. Y un libro que se escribió, o un mandato que se dio hace muchísimos años, cómo tanto tiempo después nosotros vemos que representa eso. Decir que, indudablemente, si usted tenía alguna duda de pronto, no creo que todos los que estamos aquí estamos cimentados en la palabra, pero hay mucha gente que está allá afuera que duda de que haya sido el Espíritu Santo quien escribió esta palabra. Para ahí está todo claro, hermano. Vemos cómo esa madera de acacia que hacía parte del arca venía a representar lo que es la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, lo que era Él, su carne. Vemos cómo el oro que se utilizó para fabricar ese arca viene a representar lo que es la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo nunca dejó de ser Dios, siempre fue 100%, cuando estuvo aquí fue 100% hombre y 100% Dios, y ese oro viene a representar esa divinidad. Vemos cómo la cornisa de oro que está dentro de ese arca viene a representar lo que es la corona de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, viene a representar que nuestro Señor Jesucristo fue coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Las argollas que estaban en las esquinas del arca, hermano, vienen a representar lo que es la guianza de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él nos acompaña durante todo este desierto que nosotros caminamos. Las varas, las 2 varas que hacían parte también de este arca, representan
dos características muy importantes de nuestro Señor Jesucristo, que son la gracia y la verdad. Jesucristo, hermanos, si queremos resumirlo, Jesucristo es gracia y es verdad. Vemos cómo ese propiciatorio que estaba ahí vino a representar la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Y esos querubines, dice la palabra, que fueron labrados a martillo. El martillo es figura de la palabra. Dice la Biblia que la palabra es como martillo que quebranta la peña. Y asimismo ese martillo viene a ser figura, la palabra viene a ser figura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, con esta introducción, yo imagino que usted salió de aquí experto en lo que es el arca. Ya cuando usted vaya a dar su clase de discipulado, usted le puede decir perfectamente al profesor que se salte esa clase, porque ya usted sabe todo. Ya usted sabe todo lo que está relacionado con el arca. Pero más allá de eso, hermano, yo lo que quiero traerles en esta noche, con lo que me quiero quedar, que le quiero compartir a ustedes, es ver el arca, hermano, como esa presencia de Dios en nuestras vidas. El arca para el pueblo de Israel representaba la presencia de Dios. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean en esta noche, hermano. Esa presencia de Dios en nuestras vidas. Y vemos, hermano, cómo esa presencia es lo más lindo, hermano. No hay gozo más grande que estar en la presencia de Dios. Eso es lo mejor que puede experimentar uno como cristiano. Y vemos, hermanos, cómo muchas veces cuando perdemos esta presencia nos vemos en serios aprietos. Hay momentos en que nosotros cerramos nuestros ojos y nos ponemos a orar, hermano, y nosotros hacemos guerra espiritual. Nosotros declaramos, hermano, promesa. Nosotros damos gracias, nosotros alabamos. Y cuando nosotros abrimos los ojos y han pasado 40 minutos o una hora sin darnos cuenta, eso es algo muy bonito. Pero también llegan esos momentos, hermano, en donde a nosotros nos cuesta estar 2 minutos en la presencia de Dios. A mí personalmente me ha pasado y eso es algo muy triste. Yo inclusive hasta me frustro. Y digo, pero ¿qué pasa? Que yo quiero concentrar y no puedo orar. Comienzo a orar y resulta que empieza a pensar en el recibo de la luz, en el agua, en el trabajo, en los hijos, en el esposo. Y cuando quiere ver está totalmente distraído. Porque de una u otra manera se pierde esa presencia. Amén. Entonces vamos a ver una historia aquí también en la palabra, hermano. Cuando el pueblo de Israel perdió ese arca. Cuando el pueblo de Israel, por andar haciendo lo que no debía, perdió esa presencia de Dios. Vamos al libro de Primera de Samuel, hermano. Primera de Samuel, capítulo 4. Amén. Dice la palabra. La palabra de Samuel iba a todo Israel. Por ese tiempo Israel salió en batalla contra los filisteos y acampó junto a Ebenezer y los filisteos en Afec. Los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido por los filisteos, que hirieron como a 4,000 hombres. Y vuelto el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido el Señor ante los filisteos? Traigamos de Silo el arca del pacto del Señor, para que cuando esté entre nosotros nos salve de nuestros enemigos. Y el pueblo envió a Silo, y trajeron el arca del pacto del Señor Todopoderoso, asentado entre querubines. Los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que habían traído el arca del Señor.
Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: Dios ha venido al campamento, y agregaron: ay de nosotros. Antes no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de estos dioses fuertes? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, filisteos, y sed hombres para no servir a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a su tienda. Y fue hecha una gran mortandad, pues cayeron 30,000 hombres de Israel. Y el arca de Dios fue tomada, y fueron muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Amén. Qué tragedia tan grande que le ocurrió al pueblo de Israel, hermano. Salieron a pelear contra los filisteos y quisieron buscar un remedio, pero resultó peor que la enfermedad. En el tiempo que sucedió esto, el pueblo de Israel, hermano, estaba bastante apartado de Dios. Empezando porque los hijos del sumo sacerdote Elí, Ofni y Finés, eran unos tipos que estaban en una depravación total. Los tipos se dedicaban a la fornicación abiertamente, a robarse las ofrendas del templo. Y usted se puede imaginar, hermano, que si así estaba la cabeza, ¿cómo estaría el resto del cuerpo? El pastor, si no le exige a María José, no puede exigirle a ninguno de nosotros. Así nosotros en nuestras casas, si yo no corrijo a mis hijas, ¿con qué autoridad voy a corregir yo a los hijos ajenos? Amén. Y esta era la situación en la que estaba el pueblo de Israel en ese momento, hermano. Y se les ocurre la idea de salir a batalla contra los filisteos. A veces nos pasa a nosotros: si usted no está bien con Dios, si usted no está en la presencia de Dios, no salga a hacer guerra espiritual, ni salga a hacer nada, porque se va a llevar su buena reprensión del enemigo, hermano. Cuando nosotros salimos a hacerle frente al enemigo, los filisteos representan a los demonios. Cuando nosotros salimos a hacerle frente a los demonios, tenemos que estar bien parados. Y tenemos que estar seguros de que el Señor nos está respaldando. Porque si no, hermano, vamos a resultar, el postre estado va a ser peor que el primero. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Hombre, el pueblo de Israel estaba apartado del Señor, van a la batalla y la pierden. Y en lugar de volverse al Señor de todo corazón, deciden recurrir a tipo de artimaña, a tipo de cosas, a trucos, en vez de volverse al Señor. Mira, ay Señor, ¿por qué nos está pasando esto? Mira, dime para ver qué estoy haciendo mal, revisarse uno mismo. A veces el Señor permite que a nosotros nos pasen ciertas cosas, pero somos tan testarudos que no tenemos ese discernimiento de decir: si me pasó eso fue por algo, algún propósito se tendrá el Señor conmigo, algo me querrá hablar, sino que seguimos hacia adelante. ¿Cuántas veces vemos, hermanos, hay mujeres que el Señor le está diciendo: con ese filisteo incircunciso no te metas? Y ellas quieren, hermano, meterse por ahí. Muchas veces, hermano, Dios nos libra de trabajo, de negocio. A mí me pasó muchas veces. Yo aprendí a discernir, hermano. Cuando yo no siento paz en mi corazón, yo me abstengo de hacer las cosas. Me ha pasado que he hecho cosas no estando plenamente convencido, porque nosotros tenemos dentro el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo siempre nos advierte de una u otra forma. Y me ha pasado, hermano, que no he escuchado la voz del Espíritu Santo, sino que me he dejado llevar por mis emociones, por mis sentimientos, y no me ha ido bien. En esa misma situación está el pueblo de Israel, y se les ocurre la brillante idea de mandar a buscar el arca de Dios para que el arca de Dios lo salvara. Como si el arca de Dios fuera un amuleto, un objeto mágico que lo fuera a librar de la mano de los filisteos. El arca de Dios representaba la presencia de Dios, mas no era la presencia de Dios. Y este arca representaba la presencia de Dios, porque en ese momento en el que el Señor se revelaba a Moisés, era un momento donde había santidad, hermano. El Señor no se va a revelar en cualquier lado. ¿Cuántos creen que aquí está la presencia de Dios? Pero estas 4 paredes no son la presencia de Dios. Vemos muchas iglesias, muchas casas, hermano, que por mucho que usted diga que es cristiano, que por mucho que usted vea que ore, en realidad los corazones están apartados. Y en ese lugar no va a estar la presencia de Dios. Entonces ellos quisieron, hermano,
utilizar el arca como un amuleto mágico que los librara de la mano de los filisteos. Así vemos nosotros en el mundo también, cómo utilizan muchas cosas que según ellos representan la presencia de Dios para encomendarse a hacer cosas malas. En Medellín hay una virgen de los sicarios, que dicen que los sicarios van ahí y se encomiendan para que Dios le dé licencia para matar, de hacer las cosas malas. Quien sabe que Dios se estará encomendando a él, pero en el Dios que usted cree y en el que yo creo seguramente no es. Hay hombres, mujeres que están haciéndole infieles a sus esposos, a sus esposas, y van pidiéndole a Dios que no los vea ningún conocido. Déjese de eso, hermano, que ahí no va a estar la presencia de Dios. Por mucho que esté invocando, y por mucho que usted esté clamando, y por mucho que usted esté diciendo, si sus actos y su corazón no está conforme a lo que su boca está diciendo, hermano, olvídese que ahí no va a estar la presencia de Dios. Pero usted dirá, hermano, no, eso lo hacen son los impíos. Nosotros los cristianos no hacemos ese tipo de cosas. Pero cuántas veces, hermano, no estamos apartados de la iglesia y se nos presenta un problema y enseguida el domingo voy para la iglesia para ver si el Señor me soluciona ese problema. ¿Cuántas veces estamos nosotros gastándonos la plata en donde no debemos y tenemos el recibo de la luz atrasado y hoy vienen a cortar la luz? Desde que me levante voy a poner alabanza para que espanten a los señores de Electricaribe y por aquí no pasen? Esos no dejan de ser amuletos, hermano, que no nos van a funcionar y no nos van a llevar a ningún lado. Vemos aquí como dice la palabra que cuando los filisteos escucharon que el arca estaba ahí, ellos temblaron de miedo. Yo imagino que así harán los demonios. Oye, ¿cómo está alabando? Mira cómo se le oye la voz en todo el barrio. Y los demonios temblarán, pero cuando ven que esa persona sale y allá afuera siguen las mismas que han dado los demonios, se van a reír y le van a dar su toma para que lleve, para que sea serio. Van a ver que eso es una pantomima lo que está haciendo, porque en realidad su corazón no está, su mirada no está puesta en lo que verdaderamente debe estar. Entonces, hermano, vemos cómo el pueblo de Israel perdió el arca, perdió esa presencia de Dios. Vemos cómo se murieron estos hijos de Elí. También vemos, ahí sigue diciendo la palabra, que Elí cuando recibió la noticia se cayó y se enduncó y también se murió. Vemos cómo la otra tuvo los hijos y lo llamó Icabod sin gloria. Es decir que cuando nosotros perdemos la presencia de Dios, hermano, estamos en total oscuridad. Y así como ellos hicieron cosas que los hicieron perder la presencia de Dios, así también en la actualidad hay cosas que a nosotros nos hacen perder la presencia de Dios. Amén. Y hoy les traigo 5 cosas, por lo menos 5 cosas que nos hacen perder la presencia de Dios. ¿Cuál creen ustedes que es la primera? ¿Cuál? No, las que nos hacen perder la presencia de Dios. Cuando nos tocan el bolsillo, hermano. Los problemas financieros son una de las cosas que más nos hacen perder la presencia de Dios. Una cosa es alabar a Dios con el estómago lleno y otra cosa muy diferente es hacerlo con el estómago vacío. A menos que usted está ayunando y usted esté en la presencia, pero que usted venga a la iglesia, hermano, sin desayunar porque no tiene plata para desayunar, hermano, eso es difícil. Levantar alabanza y levantar adoración, hermano. Los problemas financieros derivan en una serie de problemas en el hogar. Dicen por ahí que cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Resulta que muchas veces nos alejamos de la iglesia porque no tenemos los pasajes para ir a la iglesia. Peleamos con la familia porque de pronto tuvimos que decirle a ellos que nos prestaran y no tenemos cómo pagarle. ¿Sí? Entonces estos problemas financieros acarrean una serie de situaciones, hermano, que si nosotros no estamos atentos nos llevan a perder la presencia de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque en lugar de en esos momentos aprovechar para acercarnos al Señor, a sincerarnos con Él, revisando, pues Señor, ¿yo por qué estoy pasando por esto? ¿Será que es algo que una prueba que tú me estás poniendo? ¿O será que yo estoy administrando mal mis recursos? Mírame para ver, revelame la causa de esa situación que yo estoy pasando. Pero en lugar de hacer eso, nos acercamos al Señor con quejabanza.
y a renegar, y yo no tengo esto, 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 y el otro tiene esto, y él tiene no sé qué, y yo no tengo nada. Y de tanto llegar así, hermano, y no encontramos, porque no vamos a encontrar ninguna respuesta si llegamos así a la presencia del Señor, que terminamos, hermano, perdiendo la presencia de Dios, y nos terminamos alejando completamente de eso. Otra situación, hermano, que nos lleva a perder la presencia de Dios es la enfermedad. Ya sea que la padezcamos en carne propia, o sea con un familiar, un amigo cercano, o sea, algo que nos duela también a nosotros, hermano. Yo conozco la historia de un pastor que la hija le nació con bastantes dificultades serias de salud, y el pastor contaba en una entrevista que duró como 4 meses peleado con Dios, porque él renegaba, y él le decía al Señor: pero ¿por qué a mí? Si yo te sirvo, si yo desde pequeño estoy en tus caminos, si yo trabajo en tu obra, ¿por qué me tienes que mandar ese castigo a mí? Mira dónde está el borrachín ese, que ni guayabo le da, y a mi hija es que tú le vas a mandar esas cosas. Entonces empezamos a pedirle explicaciones a Dios, o sea, nos creemos con el derecho de decirle a Dios: ¿tú por qué me mandas a mí esas cosas? Si tú no tienes por qué mandarme a mí, no sabiendo que Dios hace como quiere. Nosotros somos como una vasija, dice la palabra, en las manos del Señor. Y el Señor hace con nosotros como quiere. En lugar de tomar la actitud de Job y decirle al Señor: si recibimos de Dios lo bueno, ¿por qué no hemos de recibir lo malo? Lo que empezamos es con la renegadera, y lo que empezamos es con la quejadera, y a echarle la culpa a Dios de las cosas que nos pasan. No mirando más allá cuál es el propósito que el Señor tiene con esa enfermedad en nuestras vidas. Porque el Señor no quiere que nosotros estemos mal. El Señor no va a querer que tú estés mal. Pero si Él te puso esa prueba, hermano, es porque tú vas a ser capaz de resistirla, y porque Él algún propósito tiene con esa prueba. Amén. Otra cosa, hermano, que nos hace perder la presencia de Dios es algo que se da mucho por esta época, hermano, y es el mundo. El arbolito de Navidad, el pesebre, las luces, la comida, los cumpleaños, los baby showers, las redes sociales, los amigos. Todas estas cosas nos hacen perder, sin darnos cuenta, la presencia de Dios. Muchas veces, hermano, nosotros entramos en una red social y miramos una foto, y eso nos lleva a otra, y a otra, y a otra, y a otra, y a otra. Y cuando que yo imagino que hay un espíritu como que te toma, que tú no te das cuenta que lo que estás haciendo en ese momento, cuando tú vuelves en sí, sales de ese estado, tú te das cuenta que ha pasado 1 hora, hora y media, 2 horas que tú perdiste el tiempo ahí. Tiempo que tú pudiste dedicar a buscar el rostro de Dios. Tiempo que tú pudiste buscar a orar, a leer la palabra, a compartir la palabra con un amigo, con un familiar, a venir a hacer el aseo en la iglesia, a venir a discipularte. Pero decidimos echar nuestro tiempo a la basura, metido en esas redes sociales. Este diciembre, hermano, como todos los diciembres, es la época. El pastor nos alertaba acerca de adoptar las costumbres de Oriente, y eso es lo que muchas veces hacemos. Y estas cosas lo que hacen es distraernos, nos hacen posponer lo más importante. Por eso, ¿qué es vanidad, hermano? Eso que es humo. Por una comida, por un regalo, por un viaje, quitamos la mirada de lo que verdaderamente debemos, en lo que verdaderamente debemos tener la mirada. Y yo no estoy diciendo que uno no pueda compartir una comida, no estoy diciendo que uno no pueda dar un regalo, como le estaban diciendo a mi mamá en la casa, porque dicen es así. ¿Por qué el pastor no cree en Papá Noel y da regalos? ¿Y por qué no cree en la Navidad y comparte comida, hermano? O sea, tenemos que ver más allá de nuestras narices. Tenemos que entender que el mensaje que se predica aquí y lo que se habla aquí no está en contra de eso. Si no está en contra, es de que tenemos la mirada expuesta en esas cosas. Nosotros dándole un regalito a los niños de Ceballos, seguramente que le vamos a alegrar el rato. Y gloria a Dios por eso. Los que vinimos el sábado pasado, creo que todos nos llenamos de gozo de ver lo que disfrutaron esos niños. Pero aquí también se les da palabra, hermano, que es lo más importante. Aquí también se les viene a instruir.
El regalo es algo, no es lo principal, es lo último, es algo de relleno, es una añadidura. No le estoy diciendo que usted no puede compartir una comida con su familia, gloria a Dios por eso. Pero no es que usted, hermano, va a poner las miradas en esas cosas y va a apartar la mirada de Dios. Ya compartió con su familia, listo, 12 de la noche máximo, ya váyase para su casa. Ya si ellos están tomando, ya si ellos están en su cuento, ¿qué hace usted ahí hasta las 2, 3, 4 de la mañana escuchando esos cuentos? Y no es porque los estemos discriminando, porque yo fui partícipe de esas cosas. Y yo siempre he dicho que cuando uno está en el mundo, uno tiene una venda en los ojos. Y cuando llega a los pies de Cristo, esa venda le es quitada. Entonces nosotros no podemos venir a señalar y a decirle tú, porque ellos tienen esa venda en los ojos que nosotros una vez tuvimos. Y de hecho esos momentos de familia, de reunión, debemos utilizarlos para compartirles la palabra, para llevarlos a los pies de Cristo. Pero no, hermano, resulta que todas estas cosas lo que hacen es distraernos y lo que hacen es posponer lo verdaderamente importante, y cuando queremos recapacitar ya es febrero, ya es marzo y ya queremos buscar de Dios y es muy difícil. Es difícil, hermano, cuando usted está en la presencia de Dios y usted la pierde, para recuperarla es difícil. No le estoy diciendo que sea algo imposible, pero es difícil y nos cuesta más. Pero cuando usted está en la presencia de Dios, hermano, y Dios lo va ascendiendo espiritualmente y cada día le va dando más cosas y más cosas y más cosas, pero cuando usted se estanca, hermano, usted lo que hace ni siquiera se queda en el mismo lugar, sino que retrocede. Y después, para llegar al lugar donde usted estaba, cuando perdió eso, le va a costar. ¿Cuánto más para seguir escalando? Otra de las cosas que nos hacen perder la presencia de Dios, hermano, es nuestra propia carne. Ese enemigo interno que nosotros tenemos. Y con este enemigo sí que es difícil luchar, hermano. Porque ¿cómo hace uno para desprenderse de la carne? Literalmente tiene uno que morirse. Toda la vida tenemos nosotros que lidiar con esta carne, hermano. Toda la vida. Esto solo nos va a acompañar hasta la muerte. Y muchas veces, hermano, nos dejamos llevar por esos deseos carnales, hermano, por la vanagloria de la vida, por esos apetitos que nos demanda la carne. Y esto también nos desvía, nos hace desviarnos de la presencia de Dios. Vemos cómo, hermano, muchos pastores han perdido su ministerio por satisfacer el apetito sexual. Y nadie aquí me va a decir, hermano, que uno llega, un hombre, una mujer, llegan a cometer ese pecado físico de la noche a la mañana. No es que yo estaba durmiendo, yo estaba orando, como le escuché una vez que decía un pastor, yo estaba orando, yo estaba ayunando y se me presentó el diablo con una minifalda. Déjese de venir con eso, hermano, porque esas cosas no suceden. Nosotros no estamos exentos de que esas cosas nos pasen. Una mujer no está exenta de que de pronto un hombre le guste, que no sea su esposo. O que a un hombre que a una mujer le guste, que no sea su esposa. Pero eso no puede pasar de ahí. Pues el Espíritu Santo le habla y el Espíritu Santo le advierte bastante. Y para usted llegar a cometer una infidelidad, tienen que pasar muchísimas cosas. Es decir, que tuvo usted que pasar por muchísimas advertencias del Espíritu Santo para usted llegar a hacer eso. ¿Amén o no amén? Lo mismo para las personas que están solteras. Porque quizás el casado, digamos así, que no tiene tanto esas tentaciones. Pero una persona soltera, hermano, quizás puede verse más abocada a ese tipo de cosas. Y terminamos, hermano, saliendo totalmente de la presencia de Dios por un desliz de eso, hermano, que en realidad no vale la pena. Vemos también, hermano, cómo queremos satisfacer nuestro cuerpo con el alcohol. Cada uno de nosotros tendremos que darle cuenta a Dios de lo que hacemos. Y yo no sé usted, hermano, pero para mí, mi opinión personal, un cristiano no debe tomar. Si usted cree lo contrario, no le estoy diciendo que esté equivocado, ese es el problema suyo con Dios. Pero yo desde aquí, desde el púlpito, le tengo que decir lo que siento del Señor que le debemos decir. La palabra me dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Amén o no amén? Y si yo, no, con una cerveza al año no hace daño, que es que la palabra lo que dice es que uno no debe emborracharse. Pero yo me tomo 4 botellas de whisky y yo no me emborracho, así que
yo me las puedo tomar porque yo no estoy cometiendo ningún pecado. Pero no estamos viendo, hermano, que estamos siendo piedras de tropiezo para los hermanos que vienen detrás de nosotros, para los débiles en la fe. Y yo con eso soy tajante, y me pueden decir fanático y me pueden decir lo que quieran, hermano, pero para mí eso es algo inaceptable. Una cosa, una cerveza te lleva a la otra, y la otra te lleva a la otra, y la otra te lleva a la otra, y cuando quieres ver en qué estado está. O así sea que tú te tomes una sola, y de pronto, yo que estoy rodeado, mejor dicho, pues, pocos amigos que les gusta tomar, y yo les comparto la palabra, a muchos los invito a la iglesia, ellos me llegan a ver con una cerveza en la mano, mierda, ¿para qué va a hacer eso? Arruinó totalmente mi testimonio, y soy piedra de tropiezo para ellos, porque ellos no van a decir que yo me estoy tomando una cerveza, van a decir, allá estaba José tomando, míralo, y que es evangélico, y que es cristiano, y viene acá a invitarnos, y los domingos y que va temprano, y que no quiere juntarse con nosotros, y míralo. Por eso es que yo no creo en evangélicos, porque esos evangélicos malo tuviste que ser donde tú eres evangélico, y nosotros no podemos permitir que ese tipo de cosas sucedan, hermano. Vemos también como la vanagloria, el orgullo, que para mí eso es idolatría. Esas cosas también nos llevan a perder la presencia de Dios. Cuando hay también cristianos, que yo digo que no son cristianos, que también son orgullosos, que porque yo soy el que más predico, que porque yo soy el que mejor ora, que yo soy el que más entiende la palabra. ¿Y a ti de qué te sirve eso, mi hermano? Dice la palabra que el que se humille será exaltado. Todas esas cosas, gloria a Dios, si tú tienes ese don de orar, de interpretar la palabra, tienes ese don de predicar, pero úsalo para edificar a la iglesia, hermano. Esas cosas tú no las uses para que los otros te vean, porque ¿qué ganas tú con ser visto de los hombres? No ganas absolutamente nada. También vemos como la riqueza, hermano, el afán por la riqueza, el poder, también nos hacen perder la presencia de Dios, nos hacen desviar la mirada de lo que realmente debemos mirar. Entonces resulta que resultamos involucrados en cosas que no le agradan a Dios, con el fin de patrocinarme lo justo. No es que yo quiero tener una camioneta Hilux último modelo, entonces se me presenta la oportunidad en la empresa, alguno me dice que mira, vamos a hacer esto, que aquí te vas a ganar 50 millones, nadie se va a dar cuenta, esto nada más entre tú y yo, y resulta que uno cae en esa trampita, hermano. Y ya cuando uno tiene esas cosas, hermano, ahí sí, esas cosas sí que verdaderamente son peligrosas. Pero una cosa, hermano, que es extremadamente peligrosa, es algo que se llama la autosuficiencia. Y esto es algo a lo que hay que prestarle mucha atención. Cuando nosotros, hermano, confiamos más en nuestra fuerza que en el poder de Dios, hermano, estamos mal. Cuando nosotros dependemos más de lo que tenemos, de lo que el Señor nos puede ofrecer, hermano, usted está requete mal. Cuando usted va a presentar una hoja de vida, ya oraste por presentar la hoja de vida, ¿y yo para qué voy a orar? Si yo soy un excelente profesional y tengo no sé cuántos títulos y ya bebé la hoja de vida, yo no necesito ayuda de nadie. Mi hermano, usted está mal. Cuando usted tiene un empleo bien remunerado, tiene un buen estatus, y usted está confiando, está poniendo su confianza en ese empleo, hermano, y no verdaderamente en el que se lo dio. Pero cuando nosotros estamos desempleados o queremos un mejor empleo, nosotros, ay Dios mío, ¿por qué no me das esto? ¿Por qué no me das lo otro? Y resulta que cuando el Señor no lo da, nos apartamos totalmente de Él. En lugar de pedir, Señor, yo sí le pido al Señor, yo estoy orando por un empleo, los pastores saben cuál es, pero yo le pido al Señor que ese empleo a mí no me vaya a apartar, no me vaya a apartar de Dios. Y si me va a apartar, mejor que no me lo dé. Señor, que me sustente como me ha venido sustentando hasta ahora. Porque resulta que muchas veces cuando tenemos esos empleos que son así muy bien remunerados, hermano, y yo creo que eso es algo, aquí está tía Diana, puede decir si es mentira, de lo que ha pasado con el pueblo de Venezuela. Venezuela, ahora dicen que ellos eran ricos y no lo sabían. Yo hablaba con una muchacha, por allá por donde yo trabajo, que vendía tinto, y ella me decía, no, allá no se ve esas cosas, y que compré que una papeletica de champú, y que compraba un cuarto de azúcar en la tienda. Yo allá compraba
5, 6 tarros de champú, 8 cremas dentales. Yo compraba una caja de tomate, 4 pacas de arroz. Y cuando nosotros estamos en esa situación, hermano, nosotros estamos totalmente confiados en lo que tenemos. Y esas cosas nos hacen desviarnos de la presencia de Dios, nos hacen apartarnos de la presencia de Dios, porque comenzamos a confiar más en esas cosas que en el que te está proveyendo de esas cosas. Amén. Así también, hermano, vemos esa autosuficiencia que también se ve en el servicio a Dios. Yo hablaba con un amigo que es taxista, llevó a los pies de Cristo y da gusto hablar con este hombre. Este hombre está estragado de Dios, hermano. Este hombre no hace sino el pastor lo ha visto. Eso va por la calle y te baja el vidrio, mi hermano, Dios te bendiga, gloria a Dios. Y eso va en el taxi con alabanza, mejor dicho, pues ese hombre se goza a Dios. Y ese día lo comentaba, no, mi hermano, voy a predicar tal día. Y él me preguntaba, ¿y uno cómo hace para predicar? Y le dije, mi hermano, tú tienes que pedirle al Espíritu Santo que te revele la palabra. Ahora, la lectura de la palabra, a ti eso también te da mucho bagaje, porque quizás tú leyendo, el Señor te muestra un mensaje. O quizás tú tienes el mensaje en la mente y tú, conociendo las Escrituras, tú sabes en qué parte está ese mensaje que tú le quieres dar a la gente. Y él me decía, y tú no puedes llegar y presentarte allá sin preparar nada. Hay que Dios te dé lo que te quiera dar, mi hermano. Eso es una falta de respeto con la iglesia y con Dios. Uno tiene que, a Dios le gusta el esfuerzo, hermano. No es por, no voy a decir nada. Pero a Dios le gusta el esfuerzo, hermano. Y esto no se trata de que, ay, tú no confías en Dios. Llega allá porque que el Espíritu, no prepares nada. Que el Espíritu Santo te va a revelar el mensaje cuando tú llegues, hermano. No comas ese cuento. El deber de uno es prepararse. No va a salir uno aquí a salirle con un chorro de baba a la iglesia, a hablarle cualquier babosada. Y más que ustedes son una iglesia que conocen la palabra de verdad, ustedes no son ningunos pintados en la pared. Entonces el deber de uno es prepararse. Cuando yo he visto como el pastor, hermano, el pastor que ya debe llevar en su pecho más de 300 prédicas, a veces vamos a evangelizar y de pronto la persona que le toca no viene y el pastor ha preferido decir, mejor vamos a suspender el evangelismo porque no tengo nada preparado. Y yo sé que palabra tiene bastante. Y eso no quiere decir que de pronto yo llegue a un lugar sin la intención de llevar una palabra, sin la intención de predicar, y en ese lugar necesitan que yo dé una palabra, hermano. Uno tiene que tener la palabra para darla, pero es algo muy diferente, sabiendo que con un tiempo de anticipación, a mí el pastor me dice, mira que vas a predicar tal día, vení yo aquí a presentar, Espíritu Santo, díctame el mensaje, háblame al oído, para que es lo que tú quieres que yo le hable a la iglesia. Eso es autosuficiencia, hermano. Eso es, aunque usted no lo crea, eso no es depender de Dios, porque a Dios no le gustan los perezosos. Así también cuando los que dirigimos aquí oración, cuando los de la alabanza, los que vamos a dar la palabra de la ofrenda, esto no es improvisado, esto hay que practicarlo. Porque a mí cuando el pastor me pone en la programación, toca ahora tal día, yo ya vengo pensando en qué cosas debo orar. De pronto el Espíritu Santo, cuando uno está aquí, te va direccionando hacia otras cosas, pero tu mente no está en blanco ya, y hay cosas que están preparadas. Aquí vemos cómo la alabanza viene todos los jueves a practicar, y María José sabe tocar batería, la pastora sabe cantar, Laura sabe tocar piano, pero eso no es suficiente. Ellos tienen que venir a prepararse, porque si no lo hacen, hermano, eso sería autosuficiencia. Están confiando en su propia fuerza y no en el que le provee de esa fuerza. Amén. Entonces, hermano, así como hay cosas que nos hacen perder la presencia de Dios, también tenemos cosas que nos hacen recuperar esa presencia de Dios. También les traigo 5 cositas que nos hacen recuperar la presencia de Dios. La primera de ellas es la oración, hermano. Cuando nosotros buscamos el rostro de Dios, seguramente lo vamos a encontrar. A veces no es fácil, como le digo,
Hay épocas, hay momentos en el año en que hay muchas cosas que no nos dejan, pero hay que seguir insistiendo, hay que seguir buscándolo. Muchas veces, hermano, nosotros no tenemos hambre y ahí está la comida y nosotros comenzamos a comer y se nos abre el apetito. Así nos pasa con la oración. Tú quizás no tengas ganas de orar, pero tú comienzas a orar y cuando quieras ver, ya vas avanzado en la oración. Y esto también se trata de disciplinarse, hermano. A mí me pasaba mucho que durante un tiempo nosotros siempre oramos en la noche. A veces, ora tú, ora Fiorella, ora, ya Lucester también ora. Ella también está levantando ese altar. Y resulta que Nieta me quedaba dormido en la noche. Y estábamos orando y cuando, sí, Dios mío, cuando recapacitaba, ya yo roncando y pero ¿qué es lo que está pasando? Digo, el enemigo no me la va a aplicar. Pensé yo, eso fue a poquito tiempo de yo haberme mudado. No, a las 5 de la tarde que yo salía del trabajo, hermano, yo me iba para mi apartamento y yo, hasta ahora no me va a dar sueño. Y empecé a orar, hermano, a esa hora. El lunes, el martes, bueno, el miércoles había servicio, web. Cada vez que podía, hermano, yo subía esa, bueno, si ya en la noche me duermo, ya me dormí, pero por lo menos no me fui en blanco, ¿cierto? Entonces, uno tiene que buscar esas estrategias. Y eso es disciplinar la carne, hermano. La palabra dice que la verdad el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Y nosotros tenemos que disciplinarla. Y eso crea hábitos. Ya llega el momento en que el mismo cuerpo te va a pedir que ores. Porque ya se acostumbró que tú todos los días a las 6 de la tarde, tú oras. El día que tú no lo hagas, el mismo cuerpo te inquieta, ¿no? Pero tú sientes que te falta, verdad que no he orado. No quiere decir que eso sea una camisa de fuerza, que usted rigurosamente tiene que orar a tal hora. Pero si nosotros creamos ese hábito, esa disciplina, nos va a hacer mucho más fácil orar. Y esa es una de las mejores herramientas que nosotros podemos utilizar para recuperar la presencia de Dios, y es la oración. Otra, hermano, es el ayuno. Yo una vez estaba, como dice el pastor, un poco chuletongo y no fluía la oración. Y ¿qué es lo que está pasando? Voy a meterme en un ayuno de 21 días. Y cuando usted se mete en un ayuno, hermano, usted por lo menos ora 2 veces en el día. Cuando usted va a empezar el ayuno y cuando lo va a entregar. Por esta obligación tiene que hacerlo. Y me dio resultado, hermano, a medida que fueron pasando los días, el cuerpo como que se va aflojando, las palabras como que van fluyendo. Y cuando quiere uno ver, ya está otra vez restaurado ese altar. Y ya volvemos a tener ese acceso a la presencia de Dios. Otra herramienta que tenemos para recuperar la presencia de Dios es la palabra, hermano. Esta bendita palabra. Esta palabra te da herramientas para orar, para buscar a Dios. Señor, tu palabra dice esto. Señor, tu palabra dice esto. Señor, tu palabra dice esto. Aquí nosotros encontramos muchísimas oraciones en la palabra. También esta palabra, dice Timoteo, que es buena para exhortar, para redarguir, para instruir. Esta palabra te trae revelación. Ahí a veces uno está diciendo, Dios mío, esto estaba aquí. ¿Cuántas veces uno había pasado por ese lugar? ¿Cuántas veces me había leído yo ese pasaje y yo no había visto las cosas como que saltan a tus ojos cuando tú estás leyendo la palabra? La palabra también te confronta. De pronto hay algo que nos está haciendo perder la presencia y nosotros nos vamos a la palabra y la palabra precisamente te habla de esa cosita y tú decidas, epa, y buscas tú como para recomponer, para rectificar tu camino. Otra herramienta que tenemos para recuperar la presencia de Dios es la congregación, hermano. Venir aquí a recibir palabra, venir aquí a orar, venir a alabar a Dios, a tener el roce con los hermanos. Esas son cosas que nos van a llevar a la presencia de Dios. Si no la encuentras en la oración inicial, la encuentras en la alabanza. Si no la encuentras en la alabanza, la encuentras en la palabra. Si no la encuentras en la palabra, la encuentras en la administración. Si no la encuentras en la administración, la encuentras en la ofrenda. Si no la encuentras ahí, de pronto cuando salga, algún hermano te habla y te lleva a la presencia de Dios. Por eso es muy importante, hermano, siempre estar congregándonos. Siempre estar con hermanos. A veces tenemos problemas, dificultades. Y si no venimos a la iglesia, nosotros no, como dice el pastor, no somos adivinos para saber que tú estás pasando por esas cosas. Y quizás aquí en la iglesia está la solución.
a ese problema que tú tienes y que te está apartando de la presencia de Dios. Amén. Y otra cosa fundamental, fundamentalísima, para recuperar la presencia de Dios es el servicio. Hermano, cuando usted le sirve a Dios, usted necesariamente está en la presencia de Dios. El servicio a Dios te lleva a ti a buscarlo día con día. El servicio a Dios a ti te lleva a estar en comunión permanente con Él. No hay una cosa que lo active más a uno que el servicio a Dios, hermano. Eso es algo que es, mejor dicho, pues, eso no falla. Mira a Evi y a Jorge. Yo no me canso de la gloria esa para Dios, pero ese servicio que ellos están haciendo con los niños, hermano, que no, nadie va a decir que ellos no están buscando la presencia de Dios. Cuando le digo, Dios mío, dame paciencia para lidiar con esos peladitos, Señor. Señor, contrólame para no pegarle un cocotazo, para darles un pellizcón. Esas cosas te hacen buscar la presencia de Dios. Cuando uno va a evangelizar, tiene uno que meterse en la palabra, buscar, Dios mío, dame la palabra, ¿qué es lo que tú le quieres dar a la gente? ¿Qué es lo que tú le quieres revelar? Hasta cuando uno está en la iglesia, que eso se ve como digamos algo de baja categoría, el que le da la bienvenida al hermano, el que entrega un sobre, el que da un volante de consolidación. Todas esas cosas nos llevan a buscar la presencia de Dios, hermano. Y vemos en la palabra que cuando nosotros recuperamos esa presencia de Dios, esa presencia de Dios no viene sola, mi hermano. Vamos ahí mismo en Samuel, en el capítulo 6, versículo 1. Dice la palabra: el arca del Señor estuvo 7 meses entre los filisteos. Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y adivinos y les preguntaron: ¿qué haremos con el arca del Señor? Decidnos cómo hemos de volverla a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino ofreced una reparación, y entonces sanaréis y conoceréis por qué nos apartó de vosotros su mano. Ellos preguntaron: ¿qué reparación ofreceremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque la misma plaga que tienen todos, tienen también los príncipes. Amén. Vemos, hermano, cómo el arca, cuando el arca volvió al pueblo de Israel, no volvió vacía, volvió con unos tesoros, volvió con oro. Así cuando nosotros recuperamos la presencia de Dios, esa presencia de Dios tampoco viene vacía, también viene con unos tesoros, pero no físicos como en este caso, sino espirituales. Aquí vemos en la palabra, en el capítulo 5, como cuando los filisteos, yo leía eso y yo me gozaba, hermano, porque aquí podemos ver que hay cosas que dependen de nosotros que nos hacen perder la presencia de Dios, y hay veces que es el enemigo el que nos roba esa presencia de Dios. Y ver cómo el capítulo 5 narra que el arca está entre los filisteos y le salieron tumores y iban para el otro y le daba otra cosa peor y otra cosa peor. Yo me imagino también cuando los demonios nos roban la presencia de Dios, cómo ellos están con esa presencia que no saben qué hacer para devolvérnosla. Y yo me gozaba con eso, hermano. Veo cómo los demonios también los atormenta cuando tienen esa presencia que nos pertenece a nosotros. Y así como les dije 5 cosas que nos hacen perder la presencia de Dios, 5 herramientas para recuperarla, también les traigo 5 promesas, hermanos, que vienen con la presencia de Dios. A mí lo que más me gusta de esta iglesia es la palabra, hermano. Que aquí no se predica para agradar al hombre. Aquí no se predica para congraciarse con ninguno. Aquí se predica la palabra que se tiene que predicar. Pero también dentro de la Biblia, hermano, hay unas promesas. Pero esas promesas están para los que tienen la presencia de Dios. Es decir, para el que ora, para el que ayuna, para el que se congrega, para el que lee la palabra y para el que sirve, hermano. No pretende usted venir a Dios a reclamarle estas promesas que le traigo yo en esta noche si usted no hace esas cosas. Amén. Vemos la primera de esas promesas, hermano, en Isaías 53:5.
Amén. Dice la palabra: pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trae paz lo cargó Él, y por su llaga fuimos sanados. ¿Cuántos dicen amén? Esto es una promesa de sanidad que nosotros encontramos en la Biblia, hermano. Pero no es una promesa de sanidad como se ha hablado mucho, que nosotros tenemos que tener la sanidad total, y que si nosotros tenemos una enfermedad es porque nosotros estamos en pecado, y que si tenemos algo es porque es un castigo de Dios. No se trata de eso, hermano. Hay enfermedades que el Señor permite. Hay enfermedades que el Señor permite con algún propósito en nosotros. Él tuvo un propósito con Job cuando le mandó esa enfermedad. Él tiene un propósito con Pablo cuando le tenía ese aguijón en la carne. Pero lo más importante que tenemos, hermano, es saber que por la llaga de Cristo nosotros fuimos sanados. Y es una promesa que está ahí, hermano, y que nosotros tenemos que reclamar. Yo sé que mi cuñado va a escuchar esta palabra y esta promesa especialmente para él. Él decía, hermano, que a veces el Señor usa esas enfermedades para tratarnos, para moldearnos, como hace el alfarero. Que quizás en el proceso nos va a doler, pero al final vamos a ver la victoria. Y si el Señor quiere, nos libra de la enfermedad, y si no quiere, no nos libra. La gloria sea para Él. Pero nosotros tenemos que tener esa confianza, hermano, de que si nosotros tenemos eso es porque el Señor algo quiere con ello. También vemos muchas veces como todas las virosis nos atacan, todas las enfermedades nos tocan. Eso sí no está bien, hermano. Y ahí sí uno tiene que revisarse y mirar para ver qué puertas son las que están abiertas y qué es lo que estamos haciendo mal para que esas cosas no sucedan. Pero los que estamos en la presencia de Dios, sabemos que nosotros tenemos esa promesa, que por la llaga de Cristo, ya nosotros fuimos sanados. Y que si nos morimos, la muerte en Cristo es ganancia, hermano. ¿Amén o no amén? Entonces tenemos que aferrarnos a esa promesa de sanidad que nos trae la palabra. Por la llaga de nuestro Señor Jesucristo, nosotros fuimos sanados. Vemos otra promesa, hermano, que está en Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Dice la palabra: mi Dios pues suplirá toda necesidad vuestra conforme a su gloriosa riqueza en Cristo Jesús. Amén. No tenemos de qué preocuparnos, hermano. Dios suplirá todas nuestras necesidades. Quizás no como nosotros queremos, quizás no en el momento que nosotros queremos, pero tenemos que tener la confianza de que Él va a suplir todas nuestras necesidades. Tenemos que hacer como dice el salmista, hermano, alzar nuestros ojos a los montes y mirar que es de Jehová que viene nuestro socorro, hermano. Esta palabra se da en un momento en que Pablo está elogiando a los filisteos porque ellos han ayudado a sostenerlo a él. Y entonces Pablo le dice, así como ustedes han hecho, eso no se va a quedar así, porque el Señor suplirá vuestras necesidades. Así que no tenemos de qué preocuparnos, hermano. Yo personalmente me voy a aferrar a esa palabra. Y el Señor me tiene que dar para el colegio de Lucester, y para la ruta de Fiorella, y para pagar mi crédito hipotecario, y para pagar mi servicio, y para todo, hermano. ¿Cómo lo va a hacer? No sé, porque nosotros andamos es por fe y no por vista, hermano. Pero sé que lo va a hacer. Reciba esa palabra, hermano. El Señor va a suplir todas sus necesidades. Amén. Vemos también en 2 de Corintios, hermano. Voy a permitirme leer en la Nueva Traducción Viviente. 2 de Corintios, capítulo 21, 22. Dice la palabra: es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón, como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió.
Aquí dice la palabra clarito, hermano, que Dios nos capacita. Cuando el Señor nos llama a sus pies, no nos llama, primero nos llama para salvación, pero también nos llama para que le sirvamos. Él no nos llama para que vengamos aquí a sentarnos, a engordarnos, a recibir palabras, a decir amén, a gritar y irnos para la casa con las mismas. Si Él te llama es porque Él te capacita, hermano. No es fácil pararse aquí a dar un mensaje, pero yo confío en esa promesa, en que si el Señor me manda a mí aquí a pararme ante ustedes a dar ese mensaje, es porque Él me va a capacitar para darle ese mensaje a ustedes. Si el Señor te llama a ti a evangelizar, es porque Él te va a capacitar, hermano, te va a dar ese amor por las almas para que tú vayas a llevarle esa palabra. Si el Señor te llama a que tú lo alabes, a que tú lo adores, Él va a poner esa gracia en tu boca, en tus manos, para que tú toques esos instrumentos, hermano. Así que no tengamos miedo de servirle al Señor, porque Él es el que nos capacita, hermano. Dice la palabra que Él usa a lo vil y a lo despreciable para avergonzar a los sabios. No tiene ninguna gracia que Él llame ya a las personas que están preparadas. Él llama a las personas que, digamos que son insignificantes, para Él glorificarse a través de esas personas. Así que, hermano, yo sé que el Señor a usted le ha mandado a hacer algo. No tenga temor, hermano, y sírvale al Señor. Porque ahí está la promesa de que si Él le demanda una cosa, Él lo va a capacitar, lo va a proveer, Él le va a dar esas herramientas para que usted cumpla con ese propósito. Amén. Vemos la cuarta promesa, hermano, en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31. Dice la palabra: vamos a leer desde el 30. Dice: los sacó de allí y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A mí me gusta mucho esta promesa, hermano, porque esa promesa no solamente te habla de que tú vas a ser salvo, sino de que si tú crees en el Señor Jesucristo vas a ser salvo tú y tu casa. Y usted reciba esa promesa, hermano, porque si usted tiene, como imagino que todos tenemos familiares que no han llegado a los pies de Cristo, ellos van a llegar a los pies de Cristo. Porque aquí me lo dice la palabra, hermano, que como yo he creído, yo y mi casa vamos a ser salvos. Así que no nos cansemos de orar, hermano. Y vemos como el hermano de la pastora el domingo vino a la iglesia. Y ahí entre la pastora y Ginea, ahí están en esa vía presión hasta que se ablande, hermano. Pues la confianza siempre tiene que estar puesta en Dios. Y creerle, hermano. Creer en esa promesa de que toda la casa de nosotros va a ser salva. Pero nosotros tenemos que darle testimonio. Ellos mismos verán. Nosotros no tenemos ni necesidad de abrir nuestros labios. Ellos mismos verán con nuestro testimonio las cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Y eso los llevará a ellos a buscarlo también. Así que reciba, hermano, que usted y su casa van a ser salvos. Y la última promesa, hermano, es una promesa para la iglesia. Para esta iglesia, hermano, para la santa unción. El pastor lo oraba el viernes. Y dice, Lucas, capítulo 12, versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén. ¿Cuántos creen que somos una manada pequeña, hermano? En realidad lo somos. Aquí yo creo que no hay más de 20. El domingo no hay más de 50 personas. Pero tenemos que creerle al Señor, hermano, de que a Él le ha placido darnos el reino. El Señor no necesita multitudes. El Señor no tiene que esperar que esta iglesia esté llena para hacer lo que va a hacer, hermano. Para que nosotros creamos lo que Él va a hacer. Eso sí no tiene gracia. Ya cuando la iglesia tenga 2000 personas, entonces cuando yo voy a creer lo que el Señor me dijo. Tenemos que creerlo desde ahora, en este momento en el que estamos nosotros, que al Señor nos ha placido darnos el reino, y las almas hacen parte de ese reino, hermano. Como oraba el pastor ahora también, tenemos que orar, hermano, para que la mayor cantidad de almas se salven, y ese tiene que ser el propósito de nosotros. Aquí no estamos orando porque la iglesia se llene para vanagloriarnos y para decir que nuestra iglesia tiene 1000, 2000 o 3000 personas. Aquí queremos ver eso para decir, hay 3000 personas
menos que están en la garra del enemigo. Hay 3.000 personas más que están en el ejército de Cristo. Y si con 50, con 40 que estamos ahora, el Señor nos va a dar todo lo que nos va a dar, imagínate cuando seamos 2.000 o 3.000, hermanos. Cuando todos estemos trabajando, cuando todos tengamos ese sentir de hacer algo para Dios, hermano. Eso va a ser algo espectacular. Pero tiene que creerlo desde ahora, hermano. Que no importa cómo nos vean, que no importa el número, que no importa el lugar en el que estemos. Ya al Señor no le importa eso, hermano. Porque Él le plació, Él se agrada, hermano. Él se agrada en darnos a nosotros el reino. Nosotros tenemos que recibirlo y tomar esa promesa. Y caminar, hermano. Uno no puede declarar una cosa con la boca y hacer otra. Si nosotros estamos creyendo en esa palabra, tenemos que actuar conforme a esa palabra. Amén. Entonces, hermano, les recuerdo que estas promesas no son para todo el mundo. Estas palabras son para aquellos que recuperen el arca, la presencia de Dios. Y eso se recupera orando, ayunando, leyendo la palabra, congregándose y sirviéndole a Dios. Amén. Dios los bendiga, hermano. Levántese, denle un aplauso a nuestro Padre Celestial.